esta porción que escribe el rey David enfatiza la cercanía, la compañía, si se puede decir de esta manera, la amistad, o más que amistad, la relación paternal que Dios mantiene con determinadas personas de este mundo. Observen lo que dice el pasaje. Los ojos de Jehová están sobre todos. No, hay pasajes que dicen eso, pero aquí está enfatizando un grupo selecto de personas. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Está enfocándose en un grupo determinado. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así como usted que es papá, usted que es mamita, usted escucha a todos los niños que pasan por la calle, pero sus oídos están atentos exclusivamente sobre unos pequeñuelos que están a su cargo, que el Señor le dio como herencia. Bien, de esa manera, los ojos de Dios están, si bien sobre todos, pero particularmente sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Luego el 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, y cercano está Jehová a también un grupo selecto de personas. Recordemos algo, mis amados hermanos, y es que cuando el rey David utiliza el término justos, no lo usa en el mismo sentido que otros escritores bíblicos lo usan. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 dice, no hay justo ni aun uno, ahí la palabra justo está siendo utilizada en un sentido distinto a el modo que el rey David lo usa. Cuando Pablo habla de justos, está hablando de personas que han sido justificadas por Dios, cuyos pecados han sido totalmente limpiados, de tal manera que estas personas tienen un acceso directo a la presencia de Dios. Alguien justificado, alguien que puede entrar a la presencia del Señor. Pero cuando David utiliza el término justo, no se está refiriendo a lo mismo que Pablo se está refiriendo. Cuando David habla de justos, está hablando de personas que procuran obedecer la ley de Dios. No necesariamente personas salvas, sino personas que llevan una vida moral de acuerdo a la palabra dada por Dios. Entonces aquí la palabra nos dice que los ojos de Jehová están sobre ellos. Recordemos que estamos en un contexto del Antiguo Testamento. Hay personas pertenecientes a la nación de Israel que procuran someter su vida a la palabra de Dios y vivir de acuerdo a sus principios. Sobre ellos Dios tiene puestos sus ojos. A ellos es que Dios los escucha. Ahora, si ese era el trato de Dios con personas en el antiguo pacto, ¿cuánta será la cercanía que Dios mantiene con nosotros? Que hoy somos salvos, que tenemos el Espíritu en nosotros, que tenemos un acceso ilimitado a Él mediante la oración y un acceso total a su palabra mediante las Escrituras. El canon completo, los 66 libros. Bien, una cercanía tremenda. Ahora, muchos no comprenden, o más bien, muchos no dimensionan lo grandioso que es tener cercanía con Dios. Muchos aún no dimensionan lo hermoso que es que Dios permanezca atento a ellos, o que los oídos, la percepción auditiva de Jehová esté directamente sobre ellos. Muchos no lo comprenden. ¿Por qué razón? Porque no han comprendido todavía lo que es estar lejos de Dios. Eso le pasa sobre todo a veces a los jóvenes que nacen en hogares cristianos. Aquellos que han sido criados en el Evangelio son sumamente propensos a apartarse de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque para ellos la vida en comunidad cristiana, las alabanzas, los coritos, la escuela dominical, las enseñanzas, todas esas bendiciones son tan habituales que a veces no se estiman. No se les da el valor que tienen, porque son algo habitual. Muchos han nacido, como se dice, en cuna de oro, en iglesia evangélica de sana doctrina. Entonces muchos lo desprecian. ¿Por qué razón? Porque no han entendido todavía lo que es estar lejos de Dios. Muchos no valorizan el amor de Dios porque no conocen la ira de Dios. Así como el hijo pródigo no valoraba todas las bendiciones que tenía en la casa de su padre. ¿Cuándo fue que llegó a valorar todo lo que tenía en su casa? Cuando estuvo expuesto incluso a comer algarrobas. A él alimentar y cuidar cerdos. Algo que era totalmente denigrante para un judío, porque para el judío el cerdo era un animal inmundo. Entonces, cuán bajo había caído ese muchacho que estaba él cuidando cerdos. Entonces, ahí él se dio cuenta de las grandes bendiciones que tenía en la casa de su papá. De igual manera,
A nosotros nos ha costado muchas veces entender el amor de Dios, la gracia de Dios y lo que nos está hablando este pasaje, la cercanía de Dios, porque no hemos entendido algo de lo cual poco se habla en las iglesias, de la lejanía de Dios. No valoramos muchas veces la cercanía del Señor porque no hemos entendido que Dios, si bien la Biblia nos habla de un Dios como presente, como cercano, como amante, como esposo, como padre, como amigo, poco se habla acerca del Dios distante, acerca del Dios que abandona, acerca del Dios que está lejos. Acá se nos ha hablado poco del Dios invisible, del Dios que ha velado su gloria, que ha velado su presencia para que el ser humano no pueda verlo. Entonces vamos a meditar un poco en cuanto a esto, para luego comprender la cercanía de Dios para con nosotros. La Biblia nos habla de un Dios que se aparta de los seres humanos. Primeramente la Biblia nos habla de un Dios invisible. ¿Se ha puesto a pensar usted, amado hermano, que Dios es omnipresente y por el hecho de que Dios es omnipresente, como la misma palabra lo indica, Dios está presente en todos lados al mismo tiempo? Si Dios está presente en todos lados y al mismo tiempo, ¿por qué entonces no podemos ver a Dios? ¿Ha existido un momento en la historia de la humanidad en la cual el ser humano ha podido ver a Dios y relacionarse con Él como cualquiera de nosotros se relaciona con un familiar? La respuesta es sí. Hubo un momento en la historia del ser humano en la cual el hombre tenía la posibilidad de interactuar con Dios, así como nosotros, siendo pequeños, interactuábamos con nuestros padres, allá en el jardín del Edén. Cuando el ser humano estaba en ese estado de inocencia, podía relacionarse con Dios de una manera libre, que el día de hoy no tenemos esa posibilidad. Por eso la palabra nos dice que Dios se paseaba por el huerto del Edén y fue a buscar al hombre que se había escondido por causa de su pecado. Cuando el ser humano cae en pecado, entonces se produce una división entre Dios y el hombre, de tal manera que esa comunión íntima no vuelve a darse, y hasta el día de hoy no vemos que Dios se pasea en nuestro hogar como lo hacía en el huerto de Edén. Dios no se pasea en nuestras calles como se paseaba en el huerto de Edén, porque esa comunión, esa posibilidad de poder ver al Dios visible y presente, la perdimos cuando entró el pecado en la humanidad. ¿De qué nos habla esto? De que Dios ha velado su visibilidad para el pecador. Por cuanto el hombre cayó en pecado y perdió esa posibilidad. Ahora, hay oportunidades en la Biblia en las cuales Dios voluntariamente decide manifestarse de una forma perceptible a los hombres. Y tenemos el caso de Moisés, al cual Dios se le apareció en la manifestación en la zarza. Dios se le manifestó a Moisés en particular, pero todas las personas a lo largo del mundo no podían participar de esa revelación, solamente Moisés. Entonces fue algo exclusivo. Luego Dios llama y rescata a la nación de Israel, y Dios se manifiesta a la nación de Israel, como usted bien lo sabe, cuando Dios le da las tablas del pacto. El monte humeaba, el monte ardía en fuego, se escuchaba una bocina de trompeta y el pueblo decía: Moisés, habla tú con Dios, nosotros no queremos hablar con Él, si le escuchamos nuevamente moriremos. Si estamos presentes nuevamente en una manifestación como la que acabamos de ver, entonces moriremos. Y Jehová le dice a Moisés: bien ha dicho el pueblo. Y Moisés entra a interceder por el pueblo en esa oportunidad, cuando la nación hace un becerro de oro y le adora. Dios dice que va a destruir a la nación de Israel. Moisés se mete a la oración, como solemos decir nosotros, intercede por el pueblo, y cuando Dios efectivamente afirma que no va a cortar su favor para con Israel, Moisés le dice a Jehová: te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dice: te voy a mostrar parte de mi gloria. Podrás ver parte de mis espaldas, pero no verás mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Cada manifestación visible que Dios le dio a Moisés o a la nación de Israel y a cualquier persona a lo largo de la historia humana ha sido simplemente, en cuanto a Dios, una pequeña manifestación de su presencia, una pequeña manifestación de su gloria. El monte humeaba, había un terremoto, toda la nación de Israel aterrorizada porque Dios se estaba manifestando. Sin embargo, cuando pensamos en lo siguiente, en las palabras de Salomón, que dijo que Dios es tan grande que ni aun los cielos lo pueden contener. Cuando nosotros pensamos en un monte humeando y un terremoto ocurriendo, decimos: eso es una pequeña muestra de la presencia de Dios.
Por eso Juan no se equivoca cuando afirma a Dios nadie le vio jamás. Porque a pesar de que Dios ha decidido manifestarse en determinados momentos de la historia, Dios sigue siendo el Dios invisible para el ser humano. ¿Por qué razón Dios ha decidido mantenerse invisible para nosotros? Primero, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. En nuestro cuerpo, en nuestra carne, aún siendo salvos, arrastramos pecado en nuestra vida. ¿Cuánto más en aquellos que no conocen a Dios están sumidos en pecado? La palabra cataloga a los que no son salvos como hijos de Satanás. El Señor Jesucristo mismo catalogó así a los líderes religiosos que no rindieron su vida ante Él. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso Dios no se relaciona con nosotros así como se relacionaba con Adán en el jardín del Edén. Porque estamos en un mundo sumido en pecado. Dios no se manifiesta de forma visible a nosotros, seres humanos, vivos en este mundo, porque si el ser humano no es glorificado, es decir, si nosotros no somos transformados, no estamos aptos para ver a Dios. ¿Se acuerda usted de la parábola de la fiesta de bodas? Cuando el padre de familia vio a uno que no estaba vestido de bodas y le dijo, ¿cómo tú entraste a este lugar? Y el muchacho se avergonzó, no supo qué responder. ¿Qué dijo el padre? Tómenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. No está vestido de bodas. Nosotros aún no estamos aptos para poder contemplar la gloria de Dios en vivo y en directo, porque aún no estamos vestidos de esa gloria con la cual el Señor nos va a revestir cuando nos lleve a su presencia. Por eso hay un antiguo himno que dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Bien, esa letra, esa lírica de ese himno es totalmente bíblica. Algún día vamos a verle cara a cara, pero no en este mundo, sino cuando partamos a su presencia. No podemos ver al Dios invisible porque por causa de nuestros afanes, por causa de nuestros problemas, por causa del pecado que todavía arrastramos, no podríamos honrarle como Él lo merece. Estamos en la alabanza, en la iglesia, y a veces queremos cantarle al Señor con todo nuestro corazón, pero nuestra mente está en las cosas que dejamos sin hacer en casa. A veces queremos poner atención a la palabra y ser edificados con la palabra de Dios, pero a veces nuestra mente está con lo que tenemos que hacer mañana en el trabajo, porque estamos en un mundo de afanes. Y mientras estemos en este mundo, los afanes no se van a acabar. Yo sé que usted siempre regresa a su casa y usted nunca dice, adoré al Señor en plena santidad, le entregué todo al Señor, disfruté de su presencia como nunca, sin ningún tipo de interrupción en mi mente ni en mi corazón. Yo creo que ninguno de nosotros ha dicho eso en su vida, porque en el fondo sabemos que todavía arrastramos pecado en nuestros miembros. Por tanto, ¿cuánto más el Señor se presentara y estuviera aquí frente a nosotros? ¿Podríamos darle la adoración que Él merece? Obviamente que no. De igual manera, Dios no se manifiesta como visible al ser humano, porque si lo hiciera, entonces todo el mundo tendría que ser condenado por su pecado. Porque de hecho, cuando Cristo venga y todo ojo le vea, Él va a venir a condenar el pecado. Y se va a llevar a cabo lo que conocemos como el juicio de las naciones. Y muchos van a ser condenados ahí. Eso pasaría, eso va a pasar, de hecho, cuando Dios se manifieste en la segunda venida de Cristo. ¿Se da cuenta? Por causa del pecado, Dios se muestra a nosotros real, verdadero, genuino, pero invisible. La Biblia nos presenta a este Dios apartado del ser humano, no solo como invisible, sino además como imperceptible. No sé si usted sabía esto, probablemente sí, pero se lo voy a recordar. Hay ocasiones en las cuales Dios, en su palabra, nos relata que Él ha llamado a personas particulares para un propósito especial, para un propósito determinado. Pero cuando esa persona es escogido para una labor particular, incurre en una, en dos, en tres, en 4, 5, 6 faltas y lleva un estilo de vida apartado de la voluntad del Señor, la palabra de Dios nos dice que Dios se aparta de aquel que está llevando una vida corrompida, una moral adulterada, una vida como si Dios no existiera. Porque a veces los que más se comportan como ateos son los mismos creyentes, los que tienen conocimiento de que Dios existe y de que Dios es real. Tenemos ahí, muchos han catalogado este pasaje como el pasaje más triste de la Biblia. Jueces capítulo 16, versículo 20.
Yo le voy a leer este versículo y usted inmediatamente va a recordar la historia, la ocasión y la situación, y yo me voy a ahorrar el tener que contarle el contexto, porque usted se va a acordar inmediatamente de la historia cuando escuche estas palabras. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Usted ya sabe cuál es la historia, cuál es la situación, cuál es la circunstancia. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Aquí tenemos a Dios apartándose, distanciándose, manteniendo lejanía con un varón al cual él había llamado para cumplir un propósito particular en su vida. Un hombre con un llamado tal que su nacimiento fue anunciado por el mismo ángel de Jehová a su padre y a su madre. Estamos hablando de Sansón. Tenemos aquí que por cuanto Sansón había incurrido en una vida de pecado, Dios se apartó, Dios se alejó de él. Un pasaje muy similar tenemos en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Tenemos aquí al rey Saúl. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí no solamente tenemos a Dios distanciándose de alguien que se había olvidado ya de Dios, que no quería honrar a Dios, sino que tenemos a Dios permitiendo que un espíritu malo, dicho de alguna manera, entiéndase, es una ilustración, que un espíritu malvado tomara el lugar, esa presencia que antes estaba siendo ocupada por Dios. Dios se distanció, entonces un espíritu malo vino a atormentar a Saúl. ¿Por qué? Porque éste se había apartado de la palabra de Dios, de la obediencia al Señor. Entonces Dios se alejó de él. Que poco acostumbrados estamos a interactuar con pasajes como estos. Pero es la verdad de la palabra de Dios. Dios retira las bendiciones de su presencia de las vidas donde predomina la moral corrompida y pecaminosa. Esa es la realidad que tenemos presente frente a nosotros en estos pasajes. Dios apartándose de los que viven practicando el pecado. Tenemos entonces en la palabra de Dios a un Dios invisible para el pecador, un Dios imperceptible. ¿Se imagina usted vivir sin sentir nada de Dios? A veces yo me pongo a pensar en la triste experiencia que muchos padres han vivido cuando sus hijos son secuestrados. Gracias al Señor, en nuestro país eso no es tan latente como en otros países. Y yo como padre pienso el dolor que un padre debe sentir al no tener a su hijo al lado, a estar en casa y saber que su hijo o su hija no está en su pieza jugando con sus juguetes o pintando o haciendo algo. Qué triste debe ser para un padre, pero me pongo a pensar, cuán triste debe ser para un hijo no sentir cerca a su mamá y a su papá. Cuán triste debe ser para alguien como Sansón, para alguien como Saúl, vivir en este mundo y no sentir la presencia de Dios, no sentir las caricias del Espíritu Santo, la compañía de Dios con él, por causa de la vida de pecado que se está llevando. La palabra claramente nos habla de un Dios que en oportunidades se aparta y es imperceptible para aquellos que se han corrompido. Pero hay algo más. La Biblia nos habla en un salmo en particular de un Dios inalcanzable. Si es rápido, busque ahí Salmo 24. Este tipo de predicaciones se tornan un poco tristes cuando vemos pasajes como este. Escuche el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí no está hablando necesariamente del monte de Sión, al cual se le llamaba el monte de Jehová, donde estaba situado el templo en Israel. Tampoco está hablando necesariamente del monte Sinaí, que también es el monte de Jehová, donde Dios dio las tablas del pacto. Está hablando del lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. En el lugar donde se manifiesta su gloria de forma visible, de forma audible, donde aquellos seres que ya están glorificados ven a los serafines y a los querubines honrando a Dios, a los 24 ancianos postrándose ante la presencia del Altísimo. De ese lugar está hablando, del tercer cielo, de la esfera celestial. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí están
las condicionantes. Usted me va a decir si conoce a alguien que las cumple. El limpio de manos. No el que se lava las manos antes de comer, ¿ya? Sino aquel que no ha pecado con su cuerpo. Para que no se confunda. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquel que sea limpio de manos, aquel que nunca haya contaminado su cuerpo con la inmundicia de este mundo, con el pecado, con la corrupción. Aquel que sea puro de corazón, aquel que nunca haya tenido un pensamiento corrompido. Aquel que nunca haya odiado en su corazón, aquel que nunca haya pensado mal de nadie, aquel cuyo corazón siempre esté emanando alabanzas al Dios Altísimo. Aquel que nunca haya elevado su alma a cosas vanas, es decir, nunca se haya ido detrás de los placeres del mundo o de las ofertas del mundo. Ni jurado con engaño, o sea, aquel que nunca haya mentido. El que cumpla todos esos requisitos, ese puede subir al monte de Dios. Ese puede estar en la presencia de Dios. Ese puede alcanzar la gloria celestial. ¿Conoce usted a alguien que cumpla estos requisitos? De los que están aquí presentes, ¿quién puede decir? Yo puedo subir al monte de Dios y estar ante su presencia. Porque como dijo el apóstol Pablo, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, como lo he dicho antes, si yo termino el sermón acá, nos vamos todos deprimidos a nuestras casas. Porque hemos aprendido que Dios se revela en su palabra como un Dios invisible, como un Dios imperceptible o un Dios que se distancia y un Dios inalcanzable. ¿Había escuchado usted antes un sermón como este? Paréntesis. Cuando yo empecé mi ministerio de predicación en esta iglesia, me explicaron la temática de las reuniones. Me dijeron, mira, los domingos en la mañana, escuela dominical. Ahí presenta el pasaje, la enseñanza, los versículos, el contexto, la historia. En el culto una predicación. Los jueves es más que sea más para meditar, para que los hermanos se vayan reflexionando como en el amor de Dios. Básicamente que se sientan bien. Y dije, como un devocional. Sí, como un devocional. ¿Le parece esto reconfortante para su vida? Un Dios que no se deja ver. Un Dios que se distancia. Un Dios al cual nadie puede alcanzar. Pero hay buenas noticias. El Salmo 24 continúa diciendo lo siguiente, versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. ¿Dónde hay puertas eternas? En la gloria. Y entrará el Rey de Gloria. El Salmo comienza, el versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y el versículo 7 dice, ábranse puertas y va a entrar, ¿quién? El Rey de Gloria. O sea, hay alguien que puede entrar por esas puertas y acceder a la gloria celestial. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Hay uno que puede entrar a la presencia de Jehová. ¿Quién es? El Rey de Gloria, Jehová. ¿Quién explica esto? ¿Quién me puede explicar este pasaje? No es necesario que lo busque, se lo voy a leer yo. El apóstol Pablo nos va a decir quién es este Rey de Gloria que puede acceder a la presencia de Jehová. Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, está hablando de Cristo después de haber resucitado, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Es decir, Cristo después de resucitar tomó a aquellos que estaban en el seno de Abraham, en el lugar de reposo, y los lleva a lo alto. Llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo dijo en su ministerio público, nadie subió al cielo, porque estaban todos en el lugar de reposo, en el centro de la tierra. Nadie subió al cielo, sino el que está en el cielo, o el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo muere y al resucitar accede al cielo, a la gloria eterna. Y se escucha este grito de victoria. Ábranse puertas eternas que va a entrar el Rey de Gloria. Y el Dios encarnado pero resucitado entra a la gloria celestial. Y tienes acceso a la presencia del Padre. Y como dice Hebreos capítulo 12, se sienta a la diestra del trono de Dios. Y como dice el libro de Apocalipsis, el Cordero está en medio del trono.
porque existe esa comunión íntima entre el Padre y el Hijo eterno. El Rey de Gloria puede entrar a la gloria celestial y disfrutar de esa presencia, de esa gloria, de esa majestad. De tal manera que el Dios invisible, el Dios imperceptible, el Dios inalcanzable, puede ser visto, puede ser percibido, puede ser alcanzado por la vía de Jesús, por la vía de Cristo. No hay otra. No hay manera de ser salvo sino por Cristo. No hay manera de alcanzar la gloria celestial si no es por Cristo. Por eso, incluso los justos del antiguo pacto, de los cuales habla David en el Salmo 34, que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Todos estos justos que la palabra de Dios nos menciona, llegaron a alcanzar esa justicia práctica por gracia de Dios y porque creían en aquel Mesías que iba a ser enviado. Creían en aquel profeta que Moisés profetizó que vendría. Creían en aquel Redentor que Job dijo que moriría pero que resucitaría. Con ellos Dios mantiene una cercanía. Con los que han recibido esa gracia de Dios y viven con Él, caminan con Él, buscan su palabra y viven conforme a ella. Hermano pastor, no se equivoque. La gracia de Dios es un término del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no había gracia. Cierro con este pasaje. Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia está empapando todas las páginas de la Biblia porque Dios es un Dios de gracia. Como dice el pastor Samuel Pérez Millos, el primer pecador salvado en la historia de la humanidad se salvó por gracia. Y el último pecador de la historia de la humanidad que se salve, se va a salvar por la misma gracia de Dios. No hay forma de tener cercanía con Jehová si no es por este Mesías, por Cristo el Señor, que vino y murió por nosotros para abrir ese camino ilimitado a la presencia de Dios mismo. Y gracias a Él es que podemos tener comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso, amados hermanos, por causa de su santidad, por el hecho de que Dios es santo, Dios excluye de comunión a los pecadores, porque Él es santo. Pero por causa de su gracia, Él mantiene comunión con aquellos que salvan. De tal manera que Dios no deja de ser santo para ser un Dios de gracia, y Dios no deja de ser un Dios de gracia para ser santo. Nuestro Dios es perfecto y la comunión